Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, pertenecientes al grupo 2 en- de la carrera de Ingeniería Civil. En este caso vamos a exponer nuestro proyecto de mejoramiento dentro de la carretera Loja-Zamora, del tramo del límite provincial de Loja hasta la Reserva Arcoíris. Una carretera se llega a considerar una unión entre una zona y otra, la misma que debe tratar de brindar más seguridad y de cierta forma debe ser estética y con óptimas condiciones, ya sea de una o varias calzadas, uno o más carriles que permitan la circulación de los usuarios. Eh, para llegar a determinar los parámetros de diseño, se inicia con la definición de estos términos. Como es una de las partes más importantes del proyecto, en el caso del diseño, este debe tener más seguridad y sobre todo ser funcional. En nuestro caso, dentro de nuestro proyecto, tenemos los siguientes parámetros. Como topografía, tenemos que es una topografía montañosa, un tipo de carretera colectora. Su categoría es de primer orden, tiene una pendiente del 0 al 10%, un peralte máximo del 8%, un bombeo del 2% y las velocidades de diseño son de 60 kilómetros por hora. También tenemos un ancho de carril de 3,6 metros y una longitud total de todo el tramo de 8.658,51 metros. Como siguientes dos puntos importantes, tenemos la topografía y la pendiente. Dentro de la topografía tenemos varios puntos a que recalcar, como lo es el alineamiento, que se refiere al trazado general de la carretera en relación con el terreno. Las carreteras con alineamiento recto son mucho más fáciles de construir y de mantener. Tenemos la curvatura, que debido a la topografía, eh, se refiere a la cantidad de curvas que se requieran dentro del tramo de la carretera. La altitud, que se refiere a la altitud de la carretera en relación con el nivel del mar. Su ancho de la calzada, que un ancho de calzada adecuado puede ayudar a reducir los accidentes y mejorar la seguridad de los conductores y peatones. Sus condiciones climáticas, que es un punto muy importante, debido a que las condiciones climáticas pueden afectar significativamente la topografía de una carretera, especialmente en zonas con climas extremos, como lo es lluvias intensas, nieve, hielo, viento fuerte, etcétera. Por otro punto, tenemos la pendiente. Dentro de la pendiente tenemos que se refiere a la inclinación de la superficie de la carretera en relación con el nivel del suelo. Se mide en tanto por ciento o en grados y puede ser positiva cuando es el caso de que la carretera está subiendo o negativa cuando es bajando. La pendiente de una carretera es un factor importante en el diseño y construcción de una carretera, ya que afecta a la seguridad y a la velocidad, a la eficiencia del tráfico. Una pendiente demasiado empinada puede ser peligrosa para los conductores y es difícil de manejar para los vehículos, especialmente en condiciones de lluvia o nieve. Por otro lado, una pendiente demasiado suave puede no proporcionar un buen drenaje y puede causar problemas de erosión dentro de la vía. Como siguiente punto importante tenemos el ancho de la calzada. El ancho de calzada influye significativamente en el confort, facilidad de operación y posibilidad de colisión de los vehículos. Por lo general se selecciona un ancho de carril de 3,6 metros, ya que esta dimensión reduce el costo de mantenimiento de los espaldones y la superficie como resultado de la concentración de las ruedas que transitan en los bordes de pavimentos. La longitud de la calzada de una carretera de dos carriles se determina en función de la velocidad de diseño del tramo homogéneo y de la categoría de camino. Como vemos en esta siguiente tabla, tenemos por un lado la velocidad de diseño en kilómetros por hora y tenemos los diferentes tipos de vías, tanto vecinales, colectoras y arteriales y su tránsito medio diario anual. En nuestro caso tenemos un tránsito mayor a 2.000 vehículos por día con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Es así como tenemos un ancho de calzada de 7,2 metros, que al dividirse entre los dos carriles da como resultado 3,6 metros cada uno. Como siguiente punto tenemos la velocidad de diseño. La velocidad de diseño de una carretera es la velocidad máxima a la que se espera que los vehículos puedan viajar de manera segura, eficiente en una carretera en particular. Esta velocidad se determina en función de varios factores, incluyendo la geometría de la carretera, las condiciones ambientales y las características del tráfico. Eh, la velocidad de diseño se utiliza en el diseño de una carretera para garantizar que la carretera pues, sea segura y adecuada para el tráfico esperado. La velocidad
El diseño es un factor muy importante tener en cuenta, ya que en el diseño de la geometría de la carretera puede afectar a tanto a la seguridad, la eficiencia del tráfico y, mucho más importante, el costo de construcción y mantenimiento. En nuestro caso, debido a que nuestra carretera es una carretera colectora y de tipo de terreno montañoso, hemos elegido el inciso C debido al volumen de diseño, que es mayor a 2000 vehículos por hora, y tenemos que nuestra velocidad de diseño serían 60 kilómetros por hora. También se elige este inciso debido a que es mucho más fácil llegar a, a coincidir con el siguiente tipo de carretera, que sería la arterial. Buenas tardes, noches. Vamos a hablar de la velocidad específica en nuestro proyecto de construcción de carreteras. La velocidad específica de una carretera es la velocidad máxima permitida en esta misma carretera. Oye, puede variar dependiendo del tipo de carretera, la ubicación geográfica, la legislación local, entre otras cositas más. Por ejemplo, las carreteras urbanas, la velocidad máxima permitida suele ser menor a las carreteras interurbanas o las autovías. También tenemos que en otros países las velocidades máximas permitidas pueden variar dependiendo de las leyes, como se mencionó, y las regulaciones locales. Es importante tener en cuenta que la velocidad específica de una carretera se establece con la finalidad de garantizar la seguridad del tráfico y que se puede modificar si se considera necesario, debido a los cambios de tráfico, condiciones, a mejoras de la infraestructura o cambios de regulación. Por un procedimiento práctico se han organizado estas velocidades de nuestro proyecto en función al diseño de la carretera, la longitud de las entretangencias, en el cual en el caso de existir la oportunidad se realizará una espiral. Esta se sumará a la mitad de la longitud para el cálculo y finalmente se tomará el ángulo de flexión en ciertas longitudes, como se ve en la tabla. También tenemos que para el uso de esta tabla correspondientes tenemos una velocidad mayor a 50 kilómetros por hora, un BTC. En este caso, nuestra velocidad o BTC es de 60 kilómetros por hora, como se observa en el trazado definitivo que tenemos, en las curvas y las entretangencias junto con la alineación. Tenemos que nuestra velocidad tanto de ida como de vuelta es de 60 kilómetros por hora. Ya. Una vez que calculamos este BTC, en el sentido de ida lo repetimos el proceso en el sentido de vuelta, contrario como ascendente y descendente. Se asigna el primer BTC de curva en ese sentido. El último valor es el ascendente, como se observó en el proyecto. Conforme a lo que son los radios de curva, tenemos que un radio de curva son las medidas y la distancia entre un punto medio de una curva hasta el centro de la misma. Esto aplicado a lo que son carreteras o vías. Los radios de la curva se utilizan en el diseño de vías y carreteras para determinar la cantidad de curvatura y la máxima velocidad segura que se puede alcanzar en esa misma curva. Los radios de las curvas más grandes permiten una mayor velocidad de curva, mientras que los radios de curvas más pequeños, son radios más pequeños, requieren una velocidad más baja. Los radios de curva también afectan a la seguridad vial, ya que las curvas con radios más pequeños son más difíciles de manejar o de tomar por el conductor y requieren una mayor atención y concentración de este mismo. Tenemos que en nuestros radios, nuestras curvas, van desde los 100 metros van de los 100 metros en adelante, en este caso son más de 103 en adelante, hasta los 170, 180. El radio, por lo general, se recomienda que esté entre los 100 metros en las carreteras de alta velocidad y unos 50 metros en las carreteras de menor velocidad. Sin embargo, estos valores van a variar, de hecho varían, debido a las condiciones del mismo sitio, como el ancho de la calzada, la pendiente, el tráfico y las condiciones climáticas. Además, es importante tener en cuenta que el radio de la curvatura debe ser proporcional al ancho de la calzada, ya que una curvatura con un radio muy grande en una carretera muy estrecha puede resultar en una dificultad para los conductores. Conforme a lo que es el peralte. El peralte es la inclinación hacia arriba en una carretera de un punto determinado, especialmente en una curva. El peralte se realiza para drenar el agua de la lluvia, la nieve en la carretera y también para evitar que los vehículos se salgan de la carretera en las curvas. El peralte también se utiliza para darle estabilidad a la carretera y aumentar la seguridad al momento de conducir. El peralte se mide en un porcentaje. En este caso, el de nuestro proyecto es un peralte de un 8% como máximo o recomendado. Para la carretera se ha seleccionado el peralte del 8% en función de la topografía y el cálculo que desarrollamos. Sin embargo, el desarrollo de este diseño geométrico horizontal, el peralte se calculó en función a la velocidad máxima permitida y el radio de curvatura junto con el ancho de la calzada. El diseño del peralte se basa o lo establecimos en una pendiente transversal. Generalmente estas pendientes están entre el 1.5 al 2.5 en carreteras de alta velocidad y del 2.5 al 5% en carreteras de baja velocidad. Otra forma de determinar
El peralte es por un radio determinado, teniendo en cuenta el peso, la fricción producida por los neumáticos, es usado en la siguiente ecuación, como lo podemos ver. Que el peralte es igual a la tangente del ángulo, también nos da igual a dos veces la velocidad al cuadrado sobre la multiplicación de la gravedad por el radio. Además, es importante tener en cuenta que el diseño de peralte también debe ser compatible con las condiciones climáticas, el terreno o nieve, ya que este puede haber hielo, lluvia, y pueden aumentar el riesgo de resbalarse en la vía, y esto producirá accidentes. El radio mínimo y radio máximo en carreteras son los valores máximos y mínimos, respectivamente, de los radios de curvatura permitidos en una vía. El radio mínimo se utiliza para establecer la curvatura máxima permitida en esa misma curva, y por lo tanto establece la velocidad máxima segura a la que se puede ir ahí. El radio máximo se utiliza para establecer una curvatura mínima permitida en una curva. El radio mínimo y máximo varían dependiendo de la categoría de la carretera, la ubicación geográfica y la legislación local. Pero en general, para las carreteras urbanas, el radio va entre 25 a 30 metros, y mientras que para las carreteras interurbanas o autopistas, el radio mínimo va de entre 50 a 80 metros. Para nuestro proyecto, la tabla de velocidad específica de peralte, de radios máximos o radios mínimos, del diseño geométrico de carreteras, Bogotá 2013, tenemos que con un peralte de un 8% a una velocidad de 60 kilómetros por hora, tenemos que nuestros radios mínimos de curva tienen que ser de 113 metros. Muy bien, una vez con esto, es importante tener en cuenta que el radio máximo es un factor importante en el diseño de la carretera, ya que en un radio muy grande puede resultar que curvas muy suaves y nos permiten una mayor velocidad al momento de conducir. También permite que podamos aumentar el riesgo de accidentes debido a la falta de visibilidad y a la necesidad de una mayor distancia para detenerse. Mientras que en los radios mínimos, para carreteras de alta velocidad es aproximadamente de 500 metros, baja. Sin embargo, estos valores varían dependiendo de las regulaciones y estaciones que tengamos. Curvas circulares y espirales. Primero vamos a hablar de las curvas espirales. Este tipo de curvas son graduales, utilizadas en carreteras para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico. Estas curvas combinan con una curva circular con una transversal y se caracteriza por tener un radio de curvatura más grande que el interior de la curva y uno más pequeño que el exterior. Ya lo veremos en la siguiente imagen. Las curvas espirales se diseñan para permitir un cambio de dirección de carretera de manera suave y segura, lo que ayuda a reducir la probabilidad de accidentes y mejorar la seguridad de conductores. Estas curvas son ideales para carreteras de alta velocidad y suelen ser usadas en áreas con terreno accidentado o limitaciones de espacio. En el diseño de una curva espiral se tiene en cuenta la velocidad máxima permitida, el ancho de la calzada, pendiente y longitud de curva. Además, también se considera la visibilidad. Además, es importante tener en cuenta que el diseño de una curva espiral es un proceso complejo que requiere la consideración de varios factores y se diseña por ingenieros especializados en topografía y diseño de carreteras. A continuación tenemos una imagen de una curva espiral. Como podemos ver, va como en S. Y este es el tramo número 1 de nuestro proyecto. Como se puede evidenciar en rojo, es curva espiral. A continuación tenemos las curvas circulares. Tienen un radio de curvatura constante y son ideales para carreteras de baja velocidad o situaciones en las que es necesario cambiar la dirección de la carretera de manera rápida y precisa. El radio de curvatura es el mismo en toda la curva y permite que los vehículos puedan tomar la curva a una velocidad más alta y con menos esfuerzo de maniobras. Esto también ayuda a reducir la probabilidad de accidentes. Y para carreteras de alta velocidad, las curvas circulares no son ideales, ya que requieren de un radio de curvatura mayor, muy grande, para que puedan ser más seguras. A continuación tenemos un ejemplo de cómo sería una curva circular. Gracias. Análisis de consistencias. Para esto procedemos primero a encontrar la velocidad deseada, en el cual mediante la tabla de cálculo elegimos la ecuación número 13 de pendientes negativas de 10 a 6, en el cual los rangos de radio seleccionados para la longitud sería de 433 como rango de radio.
Esto nos dará la velocidad deseada mayor, que será la de 96,4 kilómetros por hora. Esto debido a que mientras mientras negativa sea la presión, los vehículos van a tender a tener una mayor velocidad. Otro factor sería la velocidad 85, que sería la operación de curvas. Le dicen 85 porque estaría dentro del 85% de los casos que aplican a los conductores. En eso también seleccionamos una variedad de ecuaciones en el cual seleccionamos la ecuación para nuestro tramo homogéneo, ya sea de 6 a 10 o vamos variando, dependiendo del ángulo de la peralte de la carretera y el radio efectuado, obteniendo diferentes velocidades de operación. Como vemos aquí, es nuestras velocidades de operación y deseadas en un rango de 6 a 10% mayormente. Tangentes y casos. Para la tangente mínima y máxima, podemos utilizar las siguientes ecuaciones en el cual ocupamos la velocidad de operación de la curva anterior y próxima. También la velocidad deseada, que sería la máxima obtenida por las siguientes tablas. En el caso de que la tangente sea menor a la tangente mínima, sería un caso 1 no independiente. En caso de que sea mayor, sería un caso 2 independiente. Y en caso que esta tangente se encuentre entre el mínimo y el máximo, sería un caso 3 independiente. Para los casos de nuestro proyecto, nuestra carretera resultó totalmente en caso 3 como rectas independientes, para lo cual ahora en la velocidad de operación de tangente utilizamos una sola ecuación específica para el caso 3, en el cual utilizamos un factor A que por conveniencia utilizaremos 0,85. Así obteniendo la velocidad de operación de todas las tangentes de nuestra carretera, obteniendo también el siguiente perfil de velocidades en el que se muestran las velocidades de operación de la tangente y la curva en sus respectivas ubicaciones de cotas. Para también dentro de este perfil de velocidades se verán las diferentes diferencias de velocidad, tomando aumento de 1 y aumento de 2, en el cual aumento de 1 se referirá a la curva anterior y la tangente, y el aumento de 2, la diferencia entre la tangente y la curva que continúa. Ya con esto podemos realizar el criterio 2, en el cual realizamos el mismo cálculo y verificación para el sentido de ida como el sentido de regreso, en el cual nuestra mayoría de nuestras secciones resultaron con un diseño bueno, que es un tramo de aumento de velocidad menor a 10. Y en las primeras secciones, aceptable, justificado, porque esas secciones no pueden aumentar más su radio, puesto que estos se encuentran entre dos curvas de retorno necesarias con un radio mínimo, por lo cual se perdería la consistencia de cambiar este radio. Finalmente, ya viendo toda nuestra carretera y viendo las consistencias, estos criterios 2 aprueban la mayoría, excepto las primeras dos curvas que ya vimos su respectiva justificación, por lo cual se aprueba toda la alineación. Gracias.